Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 6 de julio, en la decimocuarta semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Celebramos a Santa María Goretti, Virgen y Mártir. Bueno, esto es una santa italiana del siglo XIX y murió muy joven, ¿no? A manos de un joven, de un muchacho que la quiso violar, pero ella prefirió la muerte, ¿no? Por su amor a Jesús y a la Santa Eucaristía y a la pureza. Bueno, eh, interesante el dato en que ella fue canonizada luego en el siglo XX y estuvo presente su agresor, ¿no? Alessandro, el joven que la mató. Claro, él ya se había reconciliado con la familia de María Goretti, incluso estuvo presente su madre, ¿no? En la eh, canonización de Santa María Goretti. Bueno, aquí en Pasto tenemos la obra de que inició, ¿no? Eh, el padre Guillermo de Castellana. Tenemos la escuela, el colegio y ya una universidad, ¿no? Que lleva el nombre de esta santa, María Goretti. Y debemos la educación de miles, ¿no? De jóvenes en los diferentes niveles de educación aquí en la ciudad de Pasto a esta obra magnífica, ¿no? Y en honor a Santa María Goretti. Muy bien, vamos entonces a la primera lectura y comenzamos el libro de Oseas, la profecía de Oseas, ¿no? También es un profeta menor. Tenemos el capítulo 2, versículos 16, del 17, parte B al 18 y del 21 al 22. Bueno, prácticamente, y un poquito de contexto, este es lo que el Señor, inclusive empezando con el anterior profeta Amós, ¿no? Oseas va a enfatizar, ¿no? El castigo, pero también la vuelta de Israel, ¿no? Que está en el exilio, el reino del norte, que prácticamente ya no volverá, pero el reino del sur, que es Judá, que está en el exilio también por los babilonios, volverá, ¿no? Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que esta vuelta y esta promesa de restauración ya no solamente se refiere al pueblo judío, sino a algo más que va más allá, ¿no? A la época mesiánica, en el sentido de que se refiere ya al segundo pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica Universal. Bueno, entonces leemos de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás
esposo mío, y ya no me llamarás mi amo. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Bueno, es importante aquí la expresión me desposaré contigo para siempre. Aquí se está refiriendo a la nueva alianza, ¿no? A la alianza eterna que realizará con la iglesia, ¿no? La iglesia católica, el segundo pueblo, que es en realidad el Israel eh, espiritual, el Israel eterno, el Israel de arriba, ¿no? Del cielo, que es la iglesia, ¿no? El nuevo Israel, la iglesia católica universal. Bueno, entonces me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Bueno, entonces ya no habrá más traición, no habrá más infidelidad, ¿no? Como en el caso del primer pueblo. Digamos que la iglesia primera, que fue el pueblo de Israel, ¿no? Como un todo, empezando con el rey David, ¿no? Que lastimosamente ya después del rey Salomón se dividió y empezaron todo el desajuste, ¿no? Las infidelidades, las idolatrías, etcétera, el abandono a Dios. Y ahora le da esta promesa, este vaticinio, esta profecía a través del profeta Oseas. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor verdaderamente, ¿no? Ya. Y también hay que recordar, ya en el cumplimiento de la era mesiánica con la iglesia, siendo la iglesia el cuerpo místico del mismo Señor Jesucristo, del cual nosotros somos sus miembros. Él es la cabeza, ya no habrá posibilidad, ¿no? Ya están unidos el Señor y su iglesia para siempre en una alianza nueva y eterna, que es lo que celebramos, ¿no? En la Santa Misa. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial, el Salmo 144, cuyo responso es: el Señor es clemente y misericordioso. Bueno, dos de los atributos, atributos divinos, ¿no? De Dios, los cuales es bastante conocido. Muy bien, este salmo entonces alaba y bendice precisamente las virtudes divinas, ¿no? Las propiedades divinas, las cualidades divinas del Señor. Nos dice el salmista: día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Entonces, toda una alabanza, ¿no? Es precisamente porque este salmo empieza eh, siendo el primero de los aleluyas, ¿no? De las alabanzas que se hacen al Señor. Y continúa: encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tu justicia. Y termina: el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bueno, aquí están las tres, ¿no?
cualidades divinas de Dios: clemente y compasivo, lento a la cólera y rico en misericordia, que sería la traducción directa del hebreo, ¿no? Pasando por el griego. El Señor es bueno con todas sus criaturas, con toda la creación, especialmente con la humanidad. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. Muy bien, nos dice San Mateo: en aquel tiempo Jesús hablaba que se llama Jairo. O sea, se narra también, incluso con un poco más detalle, en los otros dos evangelios. Este eh, jefe de la sinagoga se arrodilla, se postra en adoración ante el Señor y le dice: mi hija acaba de morir. Y continúa: pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. O sea, aquí hace alarde de una seguridad, de una confianza bastante alta, ¿no? Porque le dice: ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Seguramente le han contado lo que hace el Señor Jesús, o incluso él pudo haber sido testigo, ¿no?, de algunos de los milagros que él obró, y las curaciones y milagros instantáneos, como la del leproso, por ejemplo. Y continúa: Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Bueno, bien interesante, ¿no? No le dijo nada. Dice: Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Estaba obrando la confianza, la seguridad y la fe, especialmente, ¿no?, de este jefe o principal de la sinagoga, que se había prostrado ante el Señor, ¿no? Y le da a entender, o le comunica la seguridad de que él eh, impondrá sus manos sobre ella y vivirá. O sea, resurrección estamos hablando aquí, ¿no? La resucitará. Muy bien, y continúa el relato. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Bueno, este es el caso de la hemorroísa, ¿no?, de esta mujer que tenía flujo de sangre y que nadie podía curarla, ¿no? Incluso en los otros evangelios dicen que había gastado una fortuna con los médicos, pero no tenía posibilidades de curación. Ahora, es importante tener en cuenta que en la ley mosaica este tipo de padecimientos en la mujer, ¿no?, eh, la hacía impura. Por eso ella no podía estar en lugares públicos, precisamente porque ya la gente eh, debía conocer de su padecimiento y era considerada impura. ¿Qué hace entonces esta mujer? Esa mujer
no se atrevió a estar delante del Señor como lo hizo acá el, el principal de la sinagoga, sino que ella detrás, en el camino, pensó, no se consideraba digna, ¿no? Ni siquiera de tocarlo a él, sino con solo tocarle el manto se curaría, pensaba ella. Entonces aquí hay una gran demostración de fe, ¿no? En lo que podía hacer el Señor Jesús, que ni siquiera era tocarlo a él, sino tocar el- el- la parte terminal del manto, la orla, el filo, digámoslo así, ¿no? Tocándole el filo del manto con su mano se curaría. Y continúa. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Bueno, en realidad el término aquí es te ha curado, ¿no? Tu fe te ha curado, te ha sanado, que también se puede utilizar, ¿no? El mismo término se puede en el griego se puede utilizar para significar salvar. Pero aquí, eh, contando con que ella quería curarse, ¿no? Jesús, para evitar que esto quedara sin conocerse, pero especialmente para darle ánimo por su fe, ¿no? Por su confianza en que ella lograría de él la sanación, ¿no? Sin necesidad de molestarlo, solamente tocándole el borde del manto. Él se volvió para que no se perdiera esta oportunidad de que la gente supiera, ¿no? Que ella con su fe había logrado que de él saliera el poder para curarla. Y por eso le dice, ánimo, hija, ánimo, ten valor, como para destacar su humildad. Tu fe te ha sanado. Y continúa, y en aquel momento quedó curada la mujer. O sea, otro caso de una curación instantánea. En aquel momento, en el momento de tocarlo, de tocarle el manto, ¿no? No en el momento incluso de que él lo dijo, sino en el momento de tocar el manto de Jesús, ¿no? El filo de su manto, quedó curada la mujer. Y continúa. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, retírense, la niña no está muerta, sino dormida. Bueno, aquí los flautistas eran eh, el grupo de músicos, digámoslo así, ¿no? Que en esa época se encargaban, ¿no? de los de la gente que moría, como de un funeral, ¿no? Y se encargaban de tocar pues algo fúnebre, ¿no? Y también había otro grupo que era especialmente de mujeres, las plañideras que lloraban, ¿no? Para que la gente sintiera el dolor, ¿no? De la partida de un ser querido, en este caso, pues de la hija de este jefe de la sinagoga. Y les dice, retírense, para que no hubiera posibilidad de que se adujera, ¿no? La resurrección de esta niña por los músicos, por ejemplo, o por los plañidos de las plañideras, ¿no? Los lamentos, los gritos, nada. Y entonces la respuesta es, se reían de él.
¿Por qué se reían? Porque ellos estaban seguros que la niña estaba muerta, ¿no? Posiblemente ya hacía tiempito en que se dieron cuenta de ello, ¿no? Y estaban ellas, o estos dos grupos de eh, flautistas, los músicos y las plañideras, de entonar los cantos fúnebres, ¿no? Para el difunto y para la gente. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Y claro, los flautistas y las plañideras, ¿no? Y la demás gente que sabía que la niña estaba muerta, pues quedaron avergonzados, ¿no? Porque se burlaron de él. Y, esta, y este es el milagro de la resurrección de la hija de este jefe de sinagoga, también conocido en los otros evangelios como Jairo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.